Buenos días, nuevamente nos encontramos aquí en una nueva enseñanza que mi Padre Celestial me permite traerles. Cierto día me encontraba yo en una serie de interrogantes. Me gusta aprender mucho, me gusta saber sobre todo cosas que tienen que ver con el arte, la música, las manualidades, me gustan. Y entonces hay uno de esos proyectos de vida que quiero como aprender, pero llegó el cuestionamiento a mi vida porque estaba, bueno, pero ¿por qué tantos años y yo no lo he hecho? ¿O es que pasa algo conmigo? Tengo que orar. Para dentro de mí dije, voy a preguntarle a mi Padre Celestial, ¿qué pasa? Y estaba como indagando, pero la respuesta no se hizo esperar. Y hoy quiero comentarles y hablar con ustedes una nueva experiencia que el Señor me regaló y por eso estamos aquí. He titulado esta enseñanza Pagaron mi deuda. Así como estaba en ese momento, como me encontraba en ese momento yo en medio de interrogantes, así muchas personas a veces se encuentran en medio de tantos interrogantes y pueden ser diferentes contextos. Algunos se preguntarán por qué estoy enfermo y lidio con esta enfermedad o con este problema o con esta situación y nada que pasa y nada que mejora la situación. Y otros dirán, ¿por qué me sucedió a mí esto? ¿Por qué me pasó a mí? Otros dirán, ¿por qué no he podido salir? ¿Por qué no he podido avanzar? ¿Por qué? En fin, tantas cosas, y esto nos lleva a pensar que algo ahí está mal, ya sea con nosotros o ya sea con otras personas, y buscamos culpables, buscamos, incluso nos sentimos culpables, buscamos justificaciones, nos perdemos en tantos interrogantes. Algunos dirán, bueno, ¿por qué estoy enferma y sigo enferma y cuando no es una cosa es otra? Salgo de esto y entro a lo otro. Otros dirán, bueno, ¿y por qué yo no he podido salir de esta casa, de este lugar? Y otros dirán, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué yo actué así? Y en fin, muchas cosas que nos traen culpa o nos traen acusaciones. Quiero hablarles de una nueva experiencia que tuve y es una revelación que tuve, que está en la palabra del Señor. La tuve a través de un sueño. Antes deseo explicarles que el sueño o los sueños que Dios nos permite tener tienen una connotación espiritual, pero va personal. Es decir, Dios me lo está hablando a mí, pero de eso que Él me habla a mí trae una experiencia, una revelación que está basada en la verdad de la palabra de Dios y por lo tanto esa verdad es la que yo hoy quiero compartirles, que es una verdad ya que se aplica a todo porque está en la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa que veamos en sueño, primero que todo, va dirigida a nosotros mismos. Y segundo, trae una revelación, nos indica algo que Dios nos está transmitiendo y por lo tanto esa revelación que está contenida en la palabra de Dios es simplemente parte de la verdad que es el mismo Señor Jesús que nos enseña su palabra. Por lo tanto es de Él, nosotros damos lo que es de Él. Lo entregamos como un don, lo comparto en este momento, esta experiencia porque es una revelación y que sé que va a ser de bendición. Aunque está dirigida a mí, trae una revelación y por lo tanto por eso la comparto. Otra cosa que les quiero decir, no todo el tiempo sueño. Yo simplemente me acuesto y tengo, gracias a Dios, un sueño descansado, tranquilo, pero unas que otras veces cuando sueño lo que hago es escribirlo o simplemente grabar el sueño para que no se me olvide, porque quiero saber qué me quiere decir el Señor con lo que vi. Entonces de esta manera pues puedo sacar provecho de lo que Dios me está diciendo. El año pasado, el 30 de enero del 2019, tuve un sueño muy interesante. Yo lo entendí de una manera generalizada, pero sentía que había algo que no había entendido, porque cuando lo recibo simplemente pienso, bueno, yo sé que lo que me quiere decir, pero siento que hay algo y por eso es que Dios me lo está diciendo, porque hay algo que no logro entenderlo. Y yo lo escribí, lo dejé archivado simplemente, pero oré por ello en el momento y ahí quedó guardado.
En estos días que he estado revisando mis archivos, revisando audios, me encuentro nuevamente con este sueño y nuevamente salta la inquietud. Bueno, ¿y por qué? Yo soñé esto, pero lo dejo ahí porque no lo alcanzo a entender y quiero entenderlo en su totalidad. Y al día siguiente me encuentro en esta situación que le mencionaba, en medio de mis propios interrogantes, sin saber. Y les decía, la respuesta no se hizo esperar porque el día antes había estado recordando ese sueño, que ya se los digo. Y entonces, al encontrarme en esta situación, viene a mi mente, ya entendí lo que me quería decir el Señor el año pasado, nuevamente hoy, y hoy los voy a compartir. Yo iba por una calle con mi mamá. Mi mamá es una persona que espiritualmente está a mi lado. Y es una mujer del Señor, intercesora. Y ella va caminando conmigo por la calle y vamos las dos, pero yo sentía que algo atrás yo debía devolverme por algo. Y yo quería decirle, mami, siga usted y yo me devuelvo, que tengo que arreglar algo porque yo le debo dinero a alguien allá. Pero yo iba con la inquietud y no le decía. Cuando escucho una mujer de atrás que me dice, Noemí, venga, porque tú debes acá algo, tú debes algo. Y yo me quedé así, oiga, si debo ir a pagar. Y yo le digo, mami, vaya tranquila que yo ahora me la alcanzo. Y yo voy a pagar una deuda que tengo. Y yo me devuelvo. Y de ahí me encuentro en una nueva escena. Estoy yo frente a una joven que discipulamos hace varios años, mi esposo y yo, en una pequeña congregación que teníamos en la ciudad de Barrancabermeja, Colombia. Y allí estaba enfrente de esta joven que estaba enamorada del Señor Jesús y se expresaba muy hermoso. Pero llega un momento en que ella dice, pero si tú tienes una deuda, ese Jesús maravilloso a quien tú amas, tú le tienes que pagar la deuda. Y tú tienes que pagarla y no te puedes quedar sin pagar la deuda. Y lo repetía muchas veces. Y yo en mis sueños dije, esto no puede ser, no puede estar bien, hay algo que no encaja esto. Y escucho una voz en el sueño y la voz me decía, ojo, cuidado, la deuda toda Jesucristo las pagó. Y aquí era donde yo quería entrar con esta pequeña enseñanza. Yo sabía que Dios me estaba diciendo a mí, cuando lo soñé el año pasado, sabía que el Señor me estaba diciendo, yo te perdoné y yo pagué tus deudas, no debes nada. Pero, ¿qué era mi deuda? Ese era el interrogante. ¿Cuáles eran mis deudas? Algunos pensarán en deudas financieras, no eran deudas financieras. Se estaba refiriendo a unas deudas. ¿Pero qué es esta deuda? Otros dirán, no, es el pecado. Pero hay otras cosas que encierra o que traen una connotación mayor y más profunda. Las acusaciones y pensamientos negativos como la culpa y el hecho de no saber cómo solucionar cosas del pasado, de querer devolverse incluso a arreglar la situación, de querer detener el tiempo y decir, quisiera estar nuevamente allá para haber actuado diferente. Todas esas cosas que vienen a la mente, esas son las deudas, e incluso voy a hablarles más de la explicación. Sentía en el sueño que tenía una deuda y que yo debía devolverme. Y por ese pensamiento y sentimiento que tenía en mi corazón, alguien atrás me llama, que son aquellos recuerdos, que son aquellas cosas del pasado que constantemente están trayendo acusación y culpa. Y eso está llamando y reclamando algo. Son cosas espirituales. La Biblia me dice en Efesios 6, la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha
no es contra personas ni contra nosotros mismos. Incluso en nosotros mismos lidiamos con cosas profundas, espiritualmente hablando. Tienen relación con espíritus. Y nosotros, cuando lidiamos con estos sentimientos negativos, no tan solo están involucradas nuestras emociones. Cuando los sentimientos son muy repetitivos, son insistentes, hay espíritus detrás también. Ahora, esto constantemente llama a la persona hacia atrás a devolverse. Ahora, quiero decirles algo. Yo no soy psicóloga, simplemente soy una hija de Dios que ha listado el oído para escuchar, y tú también lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es, si no tienes esa relación con Jesucristo, recibirlo en tu corazón y decirle que quieres abrirle la puerta de tu corazón y dejarlo pasar para que cene Él contigo y tú con Él. Ahora, nosotros muchas veces tenemos en nuestros corazones cosas que no sabemos interpretar y solamente Dios las conoce. Y solamente en la palabra de Dios están todas estas cosas ya escritas, ya determinadas en su palabra, donde Él nos las explica y nos las enseña. La psicología nos enseña a devolvernos al pasado, a tratar de buscar la respuesta de lo que hoy no hemos logrado, no hemos conseguido, tal vez de los traumas y de los daños que hay hoy y que no entendemos. Allá están. Los métodos Dios puede usar muchos. Puede ser sencillo. Ese es un método que Dios puede usar. Llevarnos de vuelta para mostrarnos algo. Pero hay una verdad contemplada claramente en la palabra de Dios. Y es la siguiente. Dice Filipenses 3, 14 al 16. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Hay otra versión, dice, prosigo a la meta. La palabra que hoy está contemplada en la Biblia es ir hacia adelante, poniendo la mano sobre el arado, y de eso quiero hablarles hoy. Allá atrás va a haber muchas cosas llamando. Va a haber personas llamando, seres espirituales llamando, acusaciones llamando, culpa llamando. Hay muchas cosas que vivimos, cosas que afectaron, cosas que traumaron. El asunto es que hoy donde estás, donde te encuentras, hoy avanza, prosiga. ¿Cómo? De la mano con el Señor Jesús. La verdad que hoy también quiero hablarles y que está contemplada en la palabra de Dios. En Lucas 9, 57 al 62 dice, lo que cuesta seguir a Jesús. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Estaba diciendo, mira, yo no tengo comodidades para ofrecerte. Jesús conocía el corazón de las personas. Y en este momento el Señor tenía conocimiento de que esta persona tenía un interés personal y tenía un interés tal vez financiero. El Señor le aclaró esta parte. Estaba diciendo, mira, si me vas a seguir por esto, no lo hagas. Tienes que hacerlo porque sencillamente tú crees en mí, y creyendo en mí, de aquí en adelante vamos a avanzar juntos. Él va a acompañarte como estés y donde estés a partir de ahora. Ahora, sigue diciendo en el versículo 59. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. El Señor le estaba diciendo, hay necesidades propias que te pueden detener, hay necesidades o problemas propios que te pueden encerrar. No solamente tú estás así. Le está diciendo a este hombre, hay otras personas que también están necesitando, están necesitando una palabra, un aliento, un ánimo que tú le puedes dar. Ese hombre necesitaba primero enterrar a su padre, pero su padre no había muerto. Era la necesidad de primero desocuparse
de un asunto personal, familiar. Y después sí. Ahora, el Señor Jesús nos enseña a amar a nuestros padres. Y lógicamente, nuestros padres son importantes en nuestras vidas. Pero lo que este hombre estaba diciendo era, necesito primero poner en orden las cosas en mi casa y ya después te puedo seguir. Estaba poniendo a sus padres como una excusa para poder seguir a Jesús y estaba dejando de lado la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. En el verso 61 dice, otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Esto significaba que si seguiría al Señor, pero primero él quería despedirse de su familia y estaba poniendo su mirada en las cosas del mundo y estaba queriendo devolverse allá, a donde muchos queremos devolvernos, a arreglar las situaciones al pasado, a preguntarnos por qué no he logrado, a preguntarnos por qué me pasa, a preguntarnos por qué estoy así, allá, a devolvernos. ¿Se puede hacer? Pero hay una respuesta hoy, está contemplada en la palabra de Dios, y es el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Esas acusaciones, esas culpas, esas excusas, esas justificaciones, todas aquellas cosas que están en el contexto nuestro, están en nuestro pasado, todas aquellas cosas, todo es como las deudas que debemos, que ya están pagas por Jesús, que todas fueron pagadas. Le podemos decir, Señor, yo no necesito para seguir adelante mirar atrás. Lo puedo hacer. Como les decía, métodos hay muchos por el cual el Señor nos puede sanar, ayudar. Pero hay una verdad contemplada, mirando, prosigo a la meta, allá como viendo al invisible, a Jesucristo Todopoderoso, que está enfrente de nosotros. Ahora el Señor usa esta imagen de un arado. Yo les quiero dejar la imagen aquí. Y esta imagen, en el tiempo pasado, era un animal, sí, que usaban para arar y un hombre ayudando al animal, ¿sí?, para que el animal siguiera hacia adelante. Pero hoy en día la tecnología ha avanzado y es tecnología, es maquinaria. Ambas, tanto la figura del pasado como la tecnología hoy en día requieren que la mirada esté hacia adelante. No se puede llevar el arado hacia atrás. El arado es una herramienta de labranza utilizada en la agricultura para abrir surcos en la tierra y remover el suelo antes de sembrar. El arado parece deseable desde el punto de vista agronómico. La holgura proporcionada por el arado, incluso de profundidad limitada, es más intensa que la proporcionada por el trabajo de instrumentos con garra o dientes que no revuelven el suelo. El entierro de pajitas, el estiércol y otros compost son posibles con el arado. El control de malezas también es mucho más fácil y completo después de una operación de labranza profunda. Ese es el trabajo que hace Jesús con nosotros. Y que nosotros, cuando ponemos la mano en el arado, estemos mirando al frente. No hay razón para devolverme. Así me estén llamando allá atrás. Vamos a pedirle al Señor que esa deuda que ya ha sido paga para ti y para mí, sea aceptada por nosotros, sea aceptada en nuestros corazones, que podamos entender la magnitud del sacrificio, de lo que Él hizo por nosotros, que podamos entenderlo y avancemos desde donde hoy nos encontramos, avancemos hacia lo que está delante.
Si quieres puedes repetir conmigo y luego yo oro por ti. Y voy a orar por ti para que puedas aceptar este pago de esa deuda que es la espiritual, es la más grande. Y una vez lo hagamos, siguiendo esta oración, voy a orar por ti. Padre, yo te doy gracias por el sacrificio de enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Señor, hoy te pido perdón porque no sabía, buscaba excusas, tenía interrogantes, buscaba solucionarlos por mi cuenta e incluso pensaba en que no hay solución y deseaba retroceder el tiempo. Pero Dios, yo te pido perdón por todo aquello que he hecho, que hice, Señor, perdóname. Por todo lo que sin saber recibí, porque mis padres y yo pecamos delante de ti, perdóname. Señor, yo quiero, Dios, conocer la magnitud del sacrificio, de lo que hiciste por mí en el madero de la cruz, por salvarme, Señor. Yo quiero recibir, oh Dios, lo que hiciste. Y te pido que anotes mi nombre allí donde están todos tus hijos, los que vienen mediante la sangre derramada de tu precioso Hijo Jesús. Tus hijos, Señor. Somos tus hijos, Padre. Soy tu hijo hoy, soy tu hija. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por pagar mi deuda, Padre. Gracias por pagar mi deuda, Señor. Gracias por pagar mi deuda. Te pido, Señor Jesús, cada día más que me ayude a seguir con la mano puesta en el arado de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar por ti, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toda carga, que toda culpa, que todo aquello que ha generado, Señor, enfermedades incluso, Señor, del pasado, que ha generado, Señor, inconformismo, tanta tristeza oculta, Señor, depresiones. Padre, te lo lleve en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, perdonaste hoy la deuda, Padre. Tú la pagaste completamente, Señor. Yo reprendo toda obra del enemigo, Señor. Declaro libertad en la vida de las personas que me están escuchando en este día, Señor. Declaro libertad, Padre. Y que en el nombre de Jesús ellos avancen, Señor, con la mano puesta en ti, Señor, y mirando hacia el frente, hacia ti, Señor. Avancen hasta llegar a la meta, prosiguen a la meta, Padre, que eres tú en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la vida de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y digan conmigo, avanzo en el nombre de Jesucristo hacia lo que está adelante y no retrocedo. Voy hacia adelante en el nombre de Jesús. Avanzo hacia adelante. Dios les bendiga grandemente.